Muy buenos días a todos, chicos. Sábado, estamos a 7 de junio, vamos a terminar la primera semanita del mes de junio. Y bueno, hemos tenido una semana movida en cuanto a los mercados, sobre todo más que nada los últimos 2 días, tanto el día del viernes como, perdón, el día del jueves como el día del viernes. Y al final aquí veis un ejemplo más, ¿no? De cómo manipulan todo, de cómo los mercados hacen lo que les da exactamente la gana. Vimos la caída que tuvo el otro día el Bitcoin hacia la zona que os marcaba hace 3 o 4 días o 5 días. Porque al final todo el mundo estaba aquí esperando los 102.700, ¿no? ¿Qué hacen? Tiran el precio a 100, 500.000, de esa manera liquidan todos los stop loss y automáticamente tiran el precio para arriba. Os avisaba también, en su momento, que todo el mundo estaba esperando los 73, 72, 71, 69, 68, porque la gente se piensa que van a ir a sus precios, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Justo no van al precio en el que están esperando. ¿Qué hizo? Se quedó en 74.500, casi 75, para dejar a toda la gente que tenía... ¿Cuánta gente creéis que tenía órdenes de compra entre 68 y 73 y no se les ha ejecutado y han empezado a comprar más arriba? Pues exactamente pasa lo mismo con el Ethereum. El Ethereum había gente que tenía esperando zonas de compras en 1200 para entrar fuerte. ¿Qué es lo que están haciendo al final? Comprando mucho más arriba. ¿Por qué? Porque se les ha ido para arriba pensando que se iban a tocar sus órdenes. Nunca va a hacer lo que la gente, lo que la gran masa está haciendo, ¿no? Entonces, dicho esto, Bitcoin, que hemos corregido a zonas por debajo de esta zona, que ya lo avisábamos, la psicología de masas, ahora mismo, ¿dónde nos hemos ido? Al tercer toque del canal. Si vamos al gráfico de 4 horas, vais a ver cómo estamos justo tocando ahí, por eso estamos viendo que le está costando de momento pasarlo. Ayer hice una encuesta en Instagram, que cuál era el precio que tenía que romper el Bitcoin, no romper, sino cerrar la semana por encima de un precio en concreto. Os puse 4 precios, el primero era 105.060, el segundo era 106.500, el tercero era 109.600 y el cuarto era 111.900, ¿no? El precio correcto tenemos que cerrar, y ahora lo vais a entender, por encima de los 105.067. ¿Por qué? Cuando el Bitcoin tocó los máximos históricos, el cierre máximo semanal que tuvo el Bitcoin, no hubo un cierre más alto por encima exactamente, para que sea exacto, los 105.000, más o menos. ¿Por qué? Porque fue justo, se cerró esta semana aquí, en la del 9 de diciembre, y fue tocar aquí. Sí es verdad que tuvimos varias semanas por encima, pero el cierre máximo histórico fue justo en los exactamente los 105.000, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que nos hemos ido, las últimas semanas hemos estado por encima, y al final, cuando estás por encima, llevamos 1, 2, 3 y 4 semanas, se está intentando formar estructura por encima de la línea azul. Cuando se intenta formar estructura por encima de la línea azul, al final lo que nos está indicando es que esta zona de aquí, lo que anteriormente era resistencia, ahora podría ser de soporte. Si mañana por la noche cerramos por encima de los 105.000 y estamos las próximas semanas haciendo esto, el siguiente movimiento va a ser así. Otra cosa sería que el precio que cerráramos al final la semana más para abajo, que hubiese cerrado por abajo en los 100.000 o los 101, 102, y lo más probable es que se fuera hasta la siguiente zona, que es en torno a los 95, 96, ¿no? Pero si cerramos, ya os digo, por encima de los 105.000, creo que podemos ver simplemente lo que ya teníamos que ver, la corrección que teníamos que ver, ya la hemos visto. Entonces, ahora mismo está bastante claro lo que tiene que ocurrir en el precio. En cuanto superemos la línea de tendencia, que es este canal que llevamos ya comentando varios días, vamos a ir de vuelta a buscar los 109. La siguiente resistencia ahora mismo está en los 109. Es verdad que los 106 es lo que os comentaba, por eso hace unos días os decía que lo lógico era caer. Ahora mismo está los 106.500 y luego los 109.700. Esas son las dos barreras, pero en cuanto superemos la línea de tendencia, lo más probable es que intentemos romper con fuerza los 106.000. En cuanto al Ethereum, que hemos visto también recuperación, pero no del mismo estilo, el Ethereum ha sufrido más los últimos días, pero también es verdad que seguimos teniendo la misma estructura. O sea, realmente en el Ethereum, si nos fijamos, la zona de soporte va entre los 2.400 y los 2.470, es la zona de soporte, y la zona de resistencia va entre los 2.730 y los 2.687. Son esas dos zonas. El Ethereum, ¿cuándo va a empezar a volar? En cuanto supere los 2.850, que es donde yo tengo la alerta puesta, ¿no? Cosas positivas del Ethereum, que sí, hemos visto una pequeña recuperación, no es como la del Bitcoin, que la de Bitcoin casi recuperó toda la caída. Recordar que el Ethereum estaba en $2.600 antes de la caída, ¿no? Y hemos recuperado un 50%. Veremos a ver qué pasa en marcos temporales más pequeños, ¿no? Pero si os fijáis, ha hecho una cosa muy buena, que es apoyarse la media móvil de 200 en 4 horas, que eso es positivo, y ahora lo lógico es ir a buscar de vuelta la zona de los 2.572. Hay una cosa muy curiosa, y es la siguiente. ¿Veis la nube roja que está aquí, que está haciendo de resistencia de soporte? Si os fijáis, cuando la rompemos, luego no es capaz de sostenerla, se viene para abajo. ¿Veis? Aquí la rompió también
y no es capaz de sostenerla. Aquí la vuelve a romper, pero no es capaz de sostenerla. Y aquí la vuelve a romper, pero tampoco es capaz de sostenerla. Hasta que no veamos claramente que el Ethereum rompe con fuerza y sostiene la zona de los 2588, simplemente estará en este rango. ¿Cuándo nos va a dar pista de que cambia el rango? Porque ahora mismo es bastante claro que el rango está aquí, ¿vale? 2687 lo voy a marcar. El rango en diario está aquí, más o menos. Entonces, ¿cuándo nos va a dar pista de que se puede romper el rango? Cuando hagamos este movimiento y sea capaz de sostener aquí, en la nube roja. En cuanto sostenga en esa zona, ya sí vamos a podernos ir para arriba. Así que eso ya lo tenemos bastante claro. Y en cuanto a gráfico de dominancia, pues bueno, otra vez se posiciona por encima de la zona verde que tenemos aquí marcada, otra vez en gráfico de 4 horas por debajo. Veremos a ver cómo cierra la semana. Si hoy tenemos vela envolvente bajista, no sabemos lo que va a pasar, pero sigo diciendo lo mismo. El gráfico mensual de la dominancia para mí es lo que me importa. Creo que ha tenido un cierre mensual muy muy bueno. La vela esta que veis aquí, voy a quitar un segundo soportes y resistencias, pero esta vela mensual para mí es muy, 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 muy positiva. Así que teniendo en cuenta cómo va a cerrar esta semana también, al final son dos velas dojis en zona clara de oferta y demanda. No os olvidéis también, chicos, que después de esta vela hay una cosa que se llama las zonas del Fair Value Gap, que si lo marcamos, el Fair Value Gap más o menos es esto, ¿vale? Ese es el Fair Value Gap, porque al final con esta es una ineficiencia que se produce en el mercado. Después esta velón que vimos en semana en la dominancia, pues bueno, si os fijáis, si lo alargamos, sería más o menos en las zonas en las que estamos. Pero bueno, independientemente de eso, lo importante fue la vela mensual que tuvimos en el mes de mayo. Y ahora es simplemente esperar a ver cómo cerramos esta vela. Pero ¿veis cómo está subiendo la dominancia? Las velas de subida de la dominancia ya cada vez son de muchísima... Ya no tiene el volumen y la fuerza que tenía antes, son subidas mucho más tranquilitas y no tienen muchísima fuerza. Así que posibilidad está, por supuesto, ir a los 65, pero también es verdad que se podría quedar aquí y venir para abajo. ¿Cuál es la clave para que haya all season? Romper, ya lo sabéis, la media móvil azul y la nube. Así que ya tenemos claro lo de la dominancia y ahora vamos al gráfico de loaders, que ya todo el mundo lo sabéis. Vamos a tener un cierre mensual, una cierre semanal en el gráfico de loaders, que ya sabéis todos, que este gráfico lo que nos indica es que si sube, la gente cambia su moneda estable por criptos y si baja, la gente cambia sus criptos por moneda estable. La vela al final es una vela doji, así que no me extrañaría. La clave de todo esto obviamente ya lo sabéis todos, está recuperando, lo cual es muy positivo, pero hasta que no recuperemos la zona de los 254 billones, permanecería un poquito tranquilo, porque simplemente podemos venir aquí, rechazarlo de nuevo y venirnos de nuevo hacia abajo, ¿no? Pero sí es verdad que hemos tocado una vez, dos veces por la arriba y tenemos una, dos y tres veces por abajo con doble suelo, como yo tenía marcado los 232 billones y ahora estamos viendo ese rebote. Así que hay algunas altcoins que me están empezando a gustar, os las voy a decir cuáles son. Vamos exactamente dónde están. Bueno, Uni ya sabéis todos que me gusta. ¿Dónde está? Brett es una de ellas. Brett, Floki, mirar Sui, por cierto. Sui ya está en zona de compra. Ayer hizo vela envolvente sobre la anterior en zona de soporte de los 2,82. Así que Sui ya está en zona de compra. Si alguno quiere comprar Sui, creo que también. 3/4 de lo mismo para Virtual. Vela envolvente sobre zona de liquidez. Así que Virtual, lo más probable es que haya subida. Tao, estas cuatro que yo tengo aquí marcadas, Sui, Virtual, Tao y Floki, son mis favoritas. Así que apuntároslas si queréis. Repito, Sui, Virtual, Tao y Floki, estas cuatro. Veis que están todas en zona de soporte y zonas de liquidez muy clara, y algunas incluso, como el caso de Virtual y el caso de Sui, velas envolventes en gráfico de diario, con lo cual esas son bastante claras para entrar. Y las otras las vamos a ir dejando para que nos confirme más el gráfico de loaders, pero está también, por ejemplo, el caso de WIF, que también se podría entrar al cierre de esta noche. Tenemos esta zona de oferta y demanda, que veis en su momento hizo resistencia, lo hemos superado y estamos haciendo soporte. Este tipo de patrón, si hoy hacemos vela envolvente, también tendremos confirmación. Hay varias monedas que nos están dando confirmación. Muchas, si os fijáis, el Bitcoin os he enseñado que teníamos canales descendentes bastante claros. Pues en muchas monedas también estamos viendo este patrón de canales descendentes, que simplemente lo que hemos visto, subida, caída y otra vez subida. Así que hay algunas monedas que ya están confirmando ese patrón. Otra que me gusta mucho también es FED. Al cierre del día, si FED terminara así, puede ser interesante entrar en ella. Fijaros que en su momento todo esto era zona
de oferta y demanda. Lo voy a alargar para que lo veáis. Veis cómo hizo soporte, 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 resistencia, resistencia, rompe y actúa soporte, soporte, y estamos haciendo vela envolvente sobre la anterior. Así que FED es otra que tiene buena pinta. Caso de Cash, también ayer casi vela envolvente, por debajo de la zona esta de soporte, psicología de masas, así que es otra que estoy esperando a que confirme. ¿Qué más tenemos? Sun y Sui, las dos están bien, pero ya os digo, las que más me gustan son las que os acabo de comentar. Y nada, esperar a que cierre mañana la vela semanal de Bitcoin por encima de los 105.000, es necesario, 105.060, y en cuanto al Ethereum, pues intentar cerrar lo más arriba posible, ¿no? Si tuviésemos alguna caída más, que no descarto en el Ethereum estar por debajo de los 2.400 para ganar un poquito más de liquidez, por poder se podría ir hasta los 3.200, no creo que no lleguemos a esa zona, pero por poder podría ocurrir, ¿no? Y el gráfico semanal, como podéis ver del Ethereum, veis cómo llevamos la nube al final. La nube esta roja es muy importante. Son 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas tocando la nube y no consiga cerrar por encima. Entonces ya sabemos todos que en cuanto cierre por encima, que está más o menos en cerrar por encima de los 2600, veremos ese impulso. Cosas positivas del Ethereum. ¿Veis la media móvil de 200 que en su momento hizo soporte, 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 soporte? Muchas veces el soporte, soporte, soporte rompe, vimos la caída con fuerza y desde que superamos los 2447 llevamos 1, 2, 3, 4, 5 velas consecutivas por encima de esos 2.451, que es importante que cerremos semana por encima de esa zona. Así que dos cosas importantes: en cuanto cerremos en el Ethereum por encima de los 2.600 en semana será muy positivo, estará encima de esta, y recordar que tenemos el Gaussian Channel en cuanto al Ethereum, que necesitamos ver claramente el cambio de color a este verde fosforescente en cuanto al gráfico de semana, que eso lo tengo yo aquí marcado también, en torno a los 2.600 estará más o menos esa zona clara para empezar el impulso. Así que nada, chicos, no me olvido nada. Lo muy importante, creo que hay que destacarlo, son los total coin market cap, tanto el 1, el 2 como el 3. Mirar el 1 aguantando bien todas estas zonas en gráfico de semana. Si lo ponemos en diario vais a entender. ¿Os acordáis cuando os decía que de caer hasta la zona de los 3.11 trillones, que era la media móvil de 200? Pues hemos visto ese rebote. En el total coin market cap 2 perfecto en movimiento. ¿Por qué? Porque si cuadramos el canal vais a entender cómo un toque, dos toques, tres toques, media móvil azul en diario, y ahora mismo intentando rebotar sobre la media móvil azul y sobre el máximo del 25 de marzo. Y el total coin market cap 3 hemos venido a tocar que un toque, dos toques, tres toques, aguantar bastante bien, y si cerramos la semana por encima de los 838 también será muy positivo porque es por encima de toda esta zona verde que tenemos aquí. Así que los cierres pueden ser muy buenos semanales, simplemente esperar a mañana, y si el Bitcoin cerramos por encima de los 105.000 tendremos más confirmación. Que tengáis buen sábado y buen domingo. Saludos, chicos.